Ese Jesús del que ustedes hablan es invisible, solamente existe en la cabeza de ustedes. Si ese señor llega a entrar aquí en mi negocio de reciclaje, yo mismo lo saco corriendo a empujones y sin ninguna consideración. Así era el señor José. Un hombre amargado, lleno de resentimiento, burlándose siempre de Dios y de todo lo que tuviera que ver con la fe. Cada palabra que salía de su boca destilaba veneno y desprecio hacia cualquier cosa relacionada con la espiritualidad. Su rostro siempre mostraba un gesto de disgusto permanente, como si el mundo entero le debiera algo y nunca se lo hubiera pagado. Sus ojos, hundidos y oscuros, parecían no haber conocido la alegría en muchos años. Quien entraba en aquel lugar tenía miedo hasta de abrir la boca para saludar. Los recolectores humildes temblaban solamente de tener que hablar con él. Parecían estar pidiendo perdón solamente por el hecho de existir, por ocupar un espacio en este mundo, por atreverse a entrar a su establecimiento con sus sacos de materiales reciclables. La atmósfera en aquella tienda de reciclaje era pesada, opresiva, como si las mismas paredes absorbieran toda la negatividad que José emanaba día tras día. Las personas entraban con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, con las manos temblorosas mientras colocaban sus sacos sobre la báscula. Nadie se atrevía a sonreír. Nadie se atrevía a hacer un comentario amable, y mucho menos nadie se atrevía a mencionar algo relacionado con Dios o la fe. Si alguna persona osaba decir, aunque fuera con la mejor intención del mundo, alguna frase como «Dios te bendiga» o «Que Dios te lo pague», José se enfurecía de una manera terrible. Su rostro se ponía rojo de la ira, las venas de su cuello se marcaban visiblemente, y comenzaba a gritar con una voz que hacía eco en todo el establecimiento. Mandaba a la persona fuera de su negocio inmediatamente, sin importarle si había recorrido kilómetros bajo el sol abrasador, cargando materiales pesados, sin importarle si esa persona tenía hijos esperando en casa el dinero para comer. Para José, mencionar a Dios en su presencia era la peor ofensa que alguien podía cometer. Había desarrollado una aversión tan profunda hacia todo lo religioso que parecía tener una herida muy grande en su corazón, una herida que nunca había sanado y que él protegía con capas y capas de amargura y cinismo. Nadie sabía exactamente qué había pasado en su vida para convertirse en un hombre tan duro, tan desprovisto de compasión. Algunos decían que había perdido a su esposa hace muchos años y que desde entonces culpaba a Dios por su soledad. Otros murmuraban que había tenido un negocio próspero que quebró, y que sentía que Dios lo había abandonado en su momento de mayor necesidad, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. La verdad es que José se había construido un muro tan alto y tan grueso alrededor de su corazón, que parecía imposible que algo o alguien pudiera penetrarlo. El negocio de reciclaje de José estaba ubicado en la periferia de la ciudad, en una zona donde la pobreza era evidente en cada esquina. El edificio era viejo, con paredes de ladrillo descoloridas por el tiempo y el clima. Un letrero oxidado colgaba sobre la entrada principal, anunciando con letras desgastadas que allí se compraban materiales reciclables. El interior del lugar era sombrío, iluminado apenas por unos cuantos focos que colgaban del techo con cables pelados. Montañas de cartón, plástico y metal se apilaban en las esquinas, creando un laberinto de materiales que despedían un olor particular, mezcla de humedad, polvo y oxidación. En el centro del espacio estaba la báscula, una antigua estructura de metal que había pesado toneladas de materiales a lo largo de los años. José pasaba la mayor parte de su tiempo sentado detrás de un escritorio de madera desgastada, desde donde podía observar cada movimiento dentro de su establecimiento. Tenía un cuaderno viejo donde anotaba las transacciones con una caligrafía apretada y difícil de leer. Junto al cuaderno siempre había una calculadora antigua que utilizaba para hacer las cuentas, aunque muchos sospechaban que hacía sus propios cálculos de manera que siempre favorecieran su bolsillo en lugar del de los pobres recolectores que llegaban a vender sus materiales. Los días transcurrían de manera monótona en aquel lugar. Desde muy temprano en la mañana comenzaban a llegar los recolectores, hombres y mujeres de todas las edades, algunos ancianos encorvados por los años y el trabajo duro, otros jóvenes que habían encontrado en la recolección de materiales la única forma de subsistir en una economía que no les ofrecía oportunidades. Llegaban empujando carritos improvisados, cargando sacos enormes sobre sus espaldas, algunos incluso arrastrando bolsas pesadas porque no tenían la fuerza suficiente para levantarlas. Todos ellos compartían algo en común: la necesidad. En sus rostros se podía leer el cansancio acumulado,
las noches sin dormir preocupándose por cómo alimentar a sus familias, los días bajo el sol implacable buscando entre la basura algo que pudiera convertirse en unos cuantos pesos. Y todos ellos, sin excepción, habían experimentado en algún momento el trato despiadado de José. Él pesaba los materiales con una expresión de fastidio permanente, como si la presencia de aquellas personas fuera una molestia que tenía que tolerar. Hacía los cálculos rápidamente, anunciaba una cifra ridículamente baja, y cuando la persona intentaba protestar, simplemente señalaba hacia la puerta con un gesto que no admitía discusión. La mayoría de las veces, los recolectores aceptaban lo que José les ofrecía porque no tenían otra opción. Había otros lugares donde comprar materiales reciclables, pero José tenía la reputación de al menos pagar en efectivo inmediatamente, mientras que otros negocios hacían esperar días o incluso semanas. Un día cualquiera, que parecía no diferenciarse en nada de los demás días en aquel negocio sombrío, llegó una señora diferente. Era una mujer de edad avanzada, tal vez 60 años o más. Aunque era difícil determinar su edad exacta porque el trabajo duro y las penurias de la vida habían marcado profundamente su rostro. Caminaba con dificultad, arrastrando un poco los pies, como si cada paso le costara un esfuerzo considerable. Llevaba ropa vieja pero limpia, remendada en varios lugares con evidente cuidado. Sobre su espalda cargaba un saco de tela lleno de latas de aluminio que producían un sonido metálico con cada movimiento que ella hacía. Pero lo que más llamaba la atención de aquella mujer no era su apariencia humilde, ni el saco de latas que transportaba. Lo que realmente destacaba era el libro que llevaba firmemente sujeto bajo su brazo izquierdo. Una Biblia vieja, con las tapas gastadas por el uso constante, las páginas amarillentas por el tiempo, algunas de ellas marcadas con pequeños papeles que sobresalían como señaladores. A pesar de la evidente dificultad con la que se movía, a pesar del peso del saco sobre su espalda, aquella mujer no soltaba su Biblia. La sostenía con una firmeza que hablaba de la importancia que aquel libro tenía en su vida. Era evidente que para ella, aquel libro era más que simples páginas impresas. Era su compañía, su consuelo, su fuente de esperanza en medio de las adversidades. La mujer entró al negocio de reciclaje con paso lento pero determinado. No mostró el mismo temor que habitualmente caracterizaba a quienes cruzaban aquella puerta. Había algo en su mirada, una cierta paz, una tranquilidad que contrastaba enormemente con el ambiente tenso del lugar. José levantó la vista de su escritorio y la observó con esa expresión de desdén que era ya su marca característica. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la Biblia que la mujer llevaba bajo el brazo, y una sonrisa burlona comenzó a dibujarse en sus labios. Aquí venía otra de esas personas engañadas por la religión, pensó para sí mismo. José había visto a muchas personas humildes aferrarse a la fe como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Para él, aquello era simplemente una muestra de debilidad, una incapacidad de aceptar la dura realidad de la vida. Él había dejado de creer hace mucho tiempo, si es que alguna vez había creído realmente. Para José, Dios era una invención de la gente desesperada, una ilusión reconfortante para aquellos que no tenían el valor de enfrentar la vida sin muletas espirituales. Observó a la señora con una mezcla de lástima y desprecio mientras ella se acercaba trabajosamente a la báscula. El sonido de las latas dentro del saco resonaba en el silencio del establecimiento. La mujer dejó el saco en el suelo junto a la báscula con un suspiro de alivio, pero nunca soltó su Biblia. La mantenía firmemente presionada contra su pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. José la miró fijamente por un largo momento antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz estaba cargada de sarcasmo y crueldad. «Usted es muy ingenua, señora. Vive en la miseria más absoluta, empujando sacos de basura para sobrevivir, recogiendo desperdicios que otros desechan, y todavía tiene el descaro de aferrarse a ese libro y de creer en ese tal Jesús del que tanto habla la gente. Mírela, con esa ropa remendada, con esas manos llenas de callos y heridas por el trabajo duro, con esa espalda encorvada por cargar peso todos los días. ¿Y aún así cree que hay un Dios allá arriba que se preocupa por usted? ¿De verdad piensa que ese Jesús invisible del que hablan en las iglesias está pendiente de sus problemas? Si existiera realmente y si le importara algo su situación, ¿no cree que ya habría hecho algo para sacarla de esa pobreza? Las palabras de José eran como puñales dirigidos directamente al corazón, diseñadas para herir, para sembrar la duda, para destruir cualquier esperanza. Pero la señora no se inmutó. Su rostro permaneció sereno. Sus ojos mantuvieron esa luz tranquila que había mostrado desde que entró. No había rastro de vergüenza en su expresión.
ni siquiera un destello de duda. En lugar de agachar la cabeza o de responder con indignación, ella simplemente sonrió con una dulzura que parecía fuera de lugar en aquel espacio lleno de amargura. «Yo creo fielmente en mi Jesús», respondió la señora con una voz suave pero firme, cargada de una convicción tan profunda que era imposible no notarla. «Sé que Él vive. Sé que está conmigo cada día, en cada momento de mi vida. No lo veo con mis ojos físicos, es cierto, pero lo siento en mi corazón. Lo percibo en las pequeñas bendiciones que recibo cada día. Está en el aire que respiro, en la fuerza que me da para levantarme cada mañana, en la paz que siento incluso cuando las circunstancias son difíciles. Mi Jesús no me ha abandonado nunca, ni siquiera en los momentos más oscuros de mi vida. Él camina conmigo, me sostiene cuando estoy a punto de caer, me consuela cuando el dolor parece insoportable. Puede que no tenga mucho en términos materiales, puede que mi situación parezca desesperada a los ojos de quienes me ven, pero tengo algo que vale más que todo el oro del mundo. Tengo fe, tengo esperanza, y tengo la certeza absoluta de que no estoy sola en este camino. Las palabras de la mujer fluyeron con naturalidad, sin un ápice de arrogancia, sin intención de convencer a José o de entrar en un debate teológico. Simplemente estaba compartiendo su verdad más profunda, la realidad que sostenía su existencia día tras día. José sintió algo extraño en su interior al escuchar aquellas palabras. Era una sensación incómoda, como si algo estuviera tratando de romper el caparazón duro que había construido alrededor de su corazón durante tantos años. Pero inmediatamente reprimió aquella sensación con más fuerza. No iba a permitir que ninguna mujer ingenua y pobre lo conmoviera con sus historias de fe. Él era un hombre práctico, un hombre que confiaba solamente en lo que podía ver y tocar. No había espacio en su vida para fantasías espirituales. La ira comenzó a hervir dentro de él, no tanto por lo que la mujer había dicho, sino por la molestia que sentía al verse confrontado con una fe tan genuina. Era como si la simple presencia de aquella mujer y su Biblia estuvieran cuestionando silenciosamente toda la filosofía de vida que José había adoptado, y él no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. «Entonces coloque ese saco en la báscula ahora mismo», dijo bruscamente, elevando el tono de voz más de lo necesario. «Y deje esa Biblia allá afuera. No quiero ver ese libro dentro de mi negocio. Aquí solamente se hacen transacciones comerciales. Aquí solamente importa el peso de los materiales y el dinero que valen. No tengo tiempo ni paciencia para sermones religiosos, ni para escuchar historias sobre su Jesús invisible». La señora parpadeó con sorpresa ante la rudeza de José, pero no dijo nada. Comenzó a levantar su saco para colocarlo sobre la báscula, todavía sosteniendo la Biblia bajo el otro brazo. Pero José no estaba satisfecho. La presencia de aquel libro lo irritaba profundamente de una manera que ni él mismo podía explicar completamente. Había algo en aquella Biblia gastada que le recordaba cosas que prefería mantener enterradas en lo más profundo de su mente. Recuerdos vagos de su niñez, cuando su madre solía leerle pasajes de un libro similar. Recuerdos de una época en la que él también había creído, o al menos había querido creer. Pero eso había sido hace mucho tiempo, en otra vida, antes de que las decepciones y los golpes duros de la existencia lo convirtieran en el hombre amargado que era ahora. Sin pensarlo dos veces, movido por un impulso de ira que ni siquiera entendía completamente, José extendió su mano con un movimiento brusco y violento. Con una fuerza desmedida, arrancó la Biblia del brazo de la mujer. Ella intentó sostenerla, pero la sorpresa y el empujón repentino fueron demasiado. La Biblia salió volando de sus manos. José, en su furia ciega, le dio un golpe al libro con la palma abierta, como si estuviera abofeteando a un enemigo. La Biblia giró en el aire por un instante que pareció eterno, y luego cayó al suelo de concreto con un sonido seco que resonó en todo el establecimiento. El libro quedó abierto en el piso, justo a medio camino entre José y la señora. Las páginas amarillentas se habían abierto en un punto específico, como si una mano invisible hubiera guiado la caída. José miró hacia abajo, todavía con el pecho agitado por la ira, y sus ojos se fijaron involuntariamente en las palabras impresas en aquella página. Era el Salmo 23, uno de los textos más conocidos y amados de toda la Biblia. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará». Parte 3 de 4. «Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Las palabras estaban allí, impresas en aquellas páginas gastadas, pero parecían brillar con una luz propia. José las leyó casi sin querer, su cerebro procesando automáticamente cada palabra, incluso mientras su corazón se resistía a aceptar su significado. Había algo profundamente irónico en aquella situación. De todos los capítulos de la Biblia, de todas las páginas que aquel libro podría haber mostrado al caer, había quedado abierto precisamente en ese salmo que hablaba de provisión divina, de ausencia de necesidad, de un pastor que cuida de sus ovejas. José sintió una punzada extraña en el pecho, una mezcla de incomodidad y algo más que no podía identificar. Levantó la vista de las palabras impresas y miró a la señora con una expresión de burla aún más pronunciada que antes. Era como si necesitara reafirmar su incredulidad, reforzar su postura de escepticismo ante aquella coincidencia que su mente racional intentaba explicar como simple casualidad. ¿Usted cree realmente en eso?, preguntó con una voz cargada de sarcasmo. ¿De verdad cree en esas palabras bonitas que dicen que nada le faltará? Mírese usted misma, señora. Está aquí en mi negocio de reciclaje, vendiendo latas de aluminio que recogió de la basura. Su ropa está remendada por todas partes. Viene caminando con dificultad porque probablemente no tiene dinero ni siquiera para pagar un transporte público, y ese libro suyo dice que nada le faltará. ¿No ve la contradicción absurda en eso? ¿No se da cuenta de que esas son solamente palabras vacías escritas hace miles de años por personas que no conocían su situación, que no tienen idea de lo dura que es su vida? Son promesas que nunca se cumplen. Son solamente cuentos bonitos para hacer que la gente pobre se sienta mejor con su miseria. Cada palabra que salía de la boca de José estaba diseñada para herir, para destruir la fe de aquella mujer, para demostrar que él tenía razón y que la fe en Dios era solamente una ilusión. La señora se inclinó lentamente para recoger su Biblia del suelo. Lo hizo con cuidado, con reverencia, como si estuviera levantando a un niño pequeño que se había caído. Pasó su mano suavemente sobre las páginas, alisándolas con ternura. Luego abrazó el libro contra su pecho nuevamente y levantó la mirada hacia José. Había lágrimas en sus ojos ahora, brillantes bajo la luz tenue del establecimiento, pero no eran lágrimas de vergüenza ni de dolor por las palabras crueles que acababa de escuchar. Eran lágrimas de emoción, de gratitud, de una fe tan profunda que trascendía cualquier circunstancia material. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por la intensidad de lo que estaba sintiendo y por la profundidad de su convicción. Hoy mismo, esta misma mañana, antes de salir de mi casa, yo leí exactamente este texto, dijo señalando el salmo abierto en su Biblia. No fue casualidad. Nada es casualidad en la vida de quienes creemos. Me senté en mi pequeña habitación, con mis 3 hijos mirándome con esos ojos llenos de hambre, y abrí mi Biblia buscando una palabra de aliento. Dios me llevó exactamente a este salmo. Lo leí en voz alta para ellos, para que supieran que aunque nuestra situación parece desesperada, no estamos abandonados. Mis 3 hijos, señor José, mis 3 razones para levantarme cada mañana, estaban sentados allí con el estómago vacío. Hacía más de un día que no teníamos nada que comer en casa. El refrigerador estaba completamente vacío. Los armarios no tenían ni una sola galleta. Y ellos me miraban con esos ojos que preguntan sin palabras, «Mamá, ¿cuándo vamos a comer? ¿Cuándo va a pasar este hambre que sentimos?» La señora hizo una pausa, tragando con dificultad, y continuó con su relato. Perdí a mi esposo hace 3 años. Fue un hombre bueno, un hombre trabajador que siempre se esforzó por darnos lo mejor que podía. Trabajaba en la construcción, bajo el sol ardiente, levantando ladrillos, cargando sacos de cemento, haciendo todo lo que fuera necesario para que nosotros tuviéramos comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas. Un día estaba trabajando en el 3er piso de un edificio cuando perdió el equilibrio. Cayó. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero sus heridas eran demasiado graves. Murió 3 días después en el hospital, y yo me quedé sola con 3 niños pequeños que dependían completamente de mí. Desde ese día he tenido que ser padre y madre para ellos. He tenido que ser fuerte cuando lo único que quería era desmoronarme y llorar.
He tenido que salir cada día a buscar la manera de conseguir algo de dinero, algo de comida, algo que les permita sobrevivir un día más. Recojo lo que otros desechan. Camino kilómetros bajo el sol buscando latas, botellas, cartones, cualquier cosa que pueda vender. Mis manos están llenas de cortes y callos. Mi espalda me duele constantemente por el peso que cargo. Mis pies están hinchados y lastimados. Pero no puedo detenerme. No puedo darme el lujo de sentir lástima por mí misma, porque tengo 3 bocas que alimentar y 3 corazones que proteger. José escuchaba en silencio ahora, algo en su interior comenzando a ablandarse a pesar de su resistencia. La señora continuó hablando, y su voz se volvió más firme, más llena de determinación. Pero ¿sabe algo, señor José? A pesar de todo lo que he pasado, a pesar de todas las dificultades, yo sé, con cada fibra de mi ser, que Dios no me va a dejar regresar a casa con las manos vacías hoy. No voy a volver sin nada para darles de comer a mis hijos. El salmo que leí esta mañana no es solamente un texto bonito, no son palabras vacías, es una promesa viva, es la voz de Dios hablándome directamente a mí, asegurándome que Él es mi pastor y que no me va a faltar lo que necesito. Tal vez no tenga lujos, tal vez no tenga comodidades, tal vez mi vida sea dura y difícil, pero siempre, de alguna manera que muchas veces no puedo explicar, Dios provee. Ha habido días en que literalmente no tenía ni idea de dónde iba a venir la siguiente comida. Y justo en el momento preciso, alguien me daba trabajo, o encontraba algo de valor que podía vender, o un vecino compartía algo con nosotros. Dios nunca me ha abandonado. Nunca ha dejado que mis hijos se acuesten sin probar al menos un bocado de comida. José sintió un nudo formándose en su garganta. Intentó mantener su expresión dura, su fachada de indiferencia, pero algo dentro de él estaba comenzando a quebrarse. Miró el saco de latas que la señora había traído, luego la báscula, y finalmente de nuevo a la mujer. Pues bien, dijo con una voz que intentaba sonar dura pero que había perdido parte de su filo anterior. Va a regresar sin nada entonces, porque sus latas, después de pesarlas y hacer los cálculos correspondientes, solamente dan 2 pesos mexicanos. Eso es todo lo que vale el material que trajo. 2 miserables pesos. La señora sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Sus ojos se abrieron con sorpresa y desesperación. 2 pesos no era nada. No podía comprar ni siquiera un paquete pequeño de galletas con esa cantidad. No podía comprar una bolsa de pan. No podía comprar nada que pudiera llevar a sus hijos para calmar, aunque fuera por un momento, el hambre que los aquejaba. No puede ser, susurró con la voz quebrada por la emoción. Por favor, tiene que haber un error. Revisé todo el día de ayer y toda esta mañana. Caminé por toda la colonia recogiendo cada lata que encontraba. El saco está lleno, pesa bastante. No puede valer solamente 2 pesos. Con eso no puedo comprar nada, ni siquiera un paquete pequeño de galletas para dividir entre mis 3 hijos. Ellos están esperándome en casa. Les prometí que iba a regresar con algo de comer. Les dije que Dios iba a proveer. Les aseguré que su mamá no los iba a dejar con hambre hoy. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a mirarlos a los ojos y decirles que no traje nada? ¿Cómo voy a explicarles que trabajé todo el día y que el resultado fue insuficiente? Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de la señora ahora. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Era el llanto de una madre desesperada, de una mujer que había llegado al límite de sus fuerzas, de alguien que había mantenido la fe a pesar de todo, pero que ahora se enfrentaba a una situación que parecía imposible de superar. José la observaba con una mezcla de satisfacción cruel y algo más que no quería reconocer. Había una parte de él que quería sentirse vindicado, que quería decir, ¿ves? Te dije que tu Dios no te ibas a ayudar. Te dije que esa fe tuya era inútil. Pero había otra parte, enterrada muy profundo, que se sentía incómoda con el sufrimiento evidente de aquella mujer. Decidió dar un golpe final, una estocada que esperaba que destruyera de una vez por todas la fe irracional de la señora. Con una sonrisa burlona que no alcanzaba sus ojos, dijo con voz llena de ironía. Bueno, usted cree en su Dios, ¿verdad? Entonces haga una oración. Pídale a ese Jesús suyo que multiplique el valor de sus latas. Pídale que haga un milagro para usted. Si realmente existe y si realmente le importa su situación, entonces que lo demuestre ahora mismo. Ore para que estas latas valgan más de lo que valen. Las palabras estaban diseñadas para sonar como una trampa, como una demostración de la futilidad de la oración.
José esperaba que la señora se diera cuenta de lo absurdo de la situación y finalmente reconociera que estaba poniendo su fe en algo inexistente. Pero la respuesta de la señora lo tomó completamente por sorpresa. En lugar de dejarse vencer por la desesperación, en lugar de reconocer la derrota, ella levantó su rostro bañado en lágrimas y dijo con una voz suave pero llena de una convicción inquebrantable: «Tengo aquí una oración que escribí. La escribí en un papel hace algunos días, cuando estaba pasando por un momento particularmente difícil. Es una oración corta pero poderosa. Son las palabras que me sostienen cada día. ¿Puedo colocarla junto con las latas?». La pregunta era tan ingenua, tan llena de una fe tan pura y simple, que José casi se rió en voz alta. ¿Esta mujer pensaba realmente que poner un papel con una oración escrita en la báscula iba a cambiar algo? ¿Creía honestamente que las palabras en un pedazo de papel tenían algún tipo de poder real? Era el colmo de la superstición, pensó José. Era la demostración perfecta de lo desesperada y engañada que estaba aquella pobre mujer. Con las manos temblorosas, la señora abrió su Biblia gastada y de entre las páginas sacó un pequeño papel doblado. Era evidente que había sido leído muchas veces. Los bordes estaban desgastados, el papel estaba suave por el constante manejo. Lo sostuvo entre sus dedos por un momento, como si estuviera trasladando toda su fe, toda su esperanza, toda su confianza en Dios a aquel pequeño pedazo de papel. Luego, con un movimiento lento y reverente, colocó el papel doblado sobre la báscula, junto al saco de latas de aluminio. José la observaba con una expresión de incredulidad mezclada con diversión. Estaba esperando el momento en que la señora finalmente se diera cuenta de que nada iba a cambiar, de que la báscula seguiría mostrando el mismo peso miserable, de que su oración no iba a alterar la realidad física de las cosas. Pero entonces sucedió algo que ni José ni nadie más que hubiera estado presente podría explicar con lógica o razón. En el momento exacto en que el papel tocó la plataforma de la báscula, el mecanismo pareció cobrar vida propia. El puntero, que había estado marcando apenas unos cuantos gramos, comenzó a moverse. No fue un movimiento lento o gradual. Fue instantáneo, violento, como si una fuerza invisible hubiera sido liberada súbitamente. El puntero se disparó hacia arriba con tal velocidad que la aguja vibró visiblemente. Los resortes internos de la báscula crujieron bajo lo que parecía ser un peso imposible. El dial giró completamente, pasando por los kilogramos, pasando por las decenas de kilogramos, pasando por las centenas, hasta que finalmente se detuvo en la parte superior de la escala, en el área que marcaba toneladas. La báscula, diseñada para pesar materiales reciclables que raramente excedían los 50 o 100 kilos, ahora indicaba que sobre su plataforma había un peso de varias toneladas. Era físicamente imposible, era completamente irracional, desafiaba todas las leyes de la física, todas las reglas del mundo material. José se quedó completamente paralizado. Su cerebro se negaba a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Se frotó los ojos con fuerza, pensando que tal vez estaba teniendo una alucinación, que tal vez el cansancio o el estrés le estaban jugando una mala pasada. Pero cuando abrió los ojos nuevamente, la báscula seguía mostrando lo mismo. El puntero seguía marcando toneladas. Con las manos temblorosas se acercó a la báscula. Su respiración se había vuelto errática. Extendió la mano lentamente, como si temiera que la báscula fuera a explotar o a hacer algo más inexplicable. Con cuidado tomó el papel doblado y lo retiró de la plataforma. En el instante exacto en que el papel dejó de tocar la báscula, el puntero descendió violentamente, cayó en picada, regresando a su posición normal, mostrando nuevamente el peso insignificante del saco de latas de aluminio. José miró el papel en su mano con una expresión de absoluto asombro. Lo miró como si fuera un objeto alienígena, algo que no debería existir en este mundo. Luego, movido por un impulso que no podía explicar, colocó el papel nuevamente sobre la báscula, y exactamente lo mismo sucedió otra vez. El puntero se disparó hacia arriba, la báscula crujió bajo un peso invisible, y el dial marcó toneladas. Lo repitió una tercera vez, luego una cuarta. Cada vez que colocaba el papel, la báscula reaccionaba de la misma manera imposible. Cada vez que lo retiraba, el puntero regresaba a la normalidad. Sus manos temblaban tanto ahora que apenas podía sostener el papel. Con movimientos torpes lo desdobló. Necesitaba saber qué decía aquella oración que aparentemente tenía el poder de desafiar las leyes de la naturaleza. Las palabras escritas en el papel eran simples, directas, sin adornos literarios ni frases complicadas. Era el mismo versículo del Salmo 23 que había visto en la Biblia cuando cayó al suelo. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Eso era todo. 5 palabras en español. Una declaración simple de fe y confianza en la provisión divina. No había fórmulas mágicas, no había conjuros místicos, no había nada que pudiera explicar racionalmente por qué aquel pedazo de papel causaba tal efecto en la báscula. Eran solamente palabras, tinta sobre papel, la expresión escrita de una fe profunda. En aquel momento algo dentro de José se rompió completamente. Todas las defensas que había construido durante años, todo el cinismo, toda la amargura, todo el resentimiento, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Se dio cuenta, con una claridad que era casi dolorosa, de que había estado equivocado todo este tiempo. Había estado ciego por su propia arrogancia, sordo por su propio orgullo, insensible por su propio dolor no sanado. Aquel pequeño papel, aquellas palabras sencillas escritas por una mujer pobre que no tenía nada más que su fe, habían logrado lo que nada más había podido hacer. Habían penetrado el muro impenetrable alrededor de su corazón. Las piernas de José cedieron y cayó de rodillas en el piso de concreto de su propio establecimiento. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas que había contenido durante años, décadas tal vez. Lloró como no había llorado desde que era un niño pequeño. Sollozaba sin control, con todo su cuerpo sacudiéndose por la intensidad de la emoción que finalmente estaba permitiéndose sentir. Había vivido tanto tiempo en la oscuridad de su incredulidad, en la prisión de su amargura, que ahora que una luz había penetrado finalmente, el contraste era casi insoportable. La señora, que había presenciado todo esto con asombro reverente, se arrodilló junto a José. No dijo nada por un momento, simplemente permaneció allí, su presencia siendo un testimonio silencioso de la misericordia y el poder de Dios. Finalmente, José levantó su rostro empapado de lágrimas y miró a la señora con ojos que habían sido transformados en cuestión de minutos. Ya no había burla en ellos, ni desprecio, ni crueldad. Había humildad, había asombro, había el comienzo de algo que se parecía mucho a la fe. «Por favor», dijo con voz quebrada, agarrando suavemente la mano de la señora. «Por favor, ore por mí. Necesito tener la misma fe que usted tiene. He sido un hombre terrible, he sido cruel con tanta gente, he negado a Dios durante tanto tiempo. Pero ahora veo que estaba ciego. Ahora entiendo que hay cosas en este universo que van más allá de lo que podemos ver o tocar, más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. Necesito aprender a creer nuevamente. Necesito recuperar algo que perdí hace mucho tiempo, o tal vez que nunca tuve realmente. Enséñeme, por favor. Ayúdeme a encontrar el camino de regreso a Dios». La señora sonrió a través de sus propias lágrimas y colocó su mano libre sobre la cabeza de José en un gesto de bendición. «Dios nunca se alejó de usted, señor José», dijo suavemente. «Fue usted quien se alejó de él, pero él siempre estuvo esperando, siempre estuvo listo para recibirlo de vuelta. No hay pecado tan grande, no hay corazón tan duro que la misericordia de Dios no pueda alcanzar. Lo que acabamos de presenciar aquí no es magia, no es un truco. Es una demostración del amor de Dios, una señal para mostrarle que Él es real, que Él está presente, que Él se preocupa por cada uno de sus hijos. Porque solamente Dios conoce el verdadero peso de una oración. Nosotros vemos las palabras en el papel, vemos la tinta sobre la superficie, pero Dios ve la fe que hay detrás de esas palabras. Él ve el corazón que las escribió, las lágrimas que las acompañaron, la esperanza que las sostiene, y ese peso espiritual, ese peso invisible para nuestros ojos pero real en el reino de Dios, es lo que la báscula de alguna manera logró capturar por un momento, para mostrarnos a ambos que la fe tiene poder, que las oraciones tienen sustancia, que Dios escucha y responde. José se quedó allí arrodillado por largo tiempo, llorando, orando, sintiendo cómo algo completamente nuevo nacía dentro de su pecho. Era como si después de años de vivir en un invierno perpetuo, finalmente hubiera llegado la primavera a su alma. La señora oró con él, pidiendo a Dios que sanara las heridas profundas en el corazón de José, que restaurara su fe, que le mostrara el camino hacia una vida nueva. Cuando finalmente se pusieron de pie, José le dijo a la señora que tomara todo lo que necesitara de su tienda, que no se preocupara por el dinero, que él se encargaría de que ella y sus hijos tuvieran comida esa noche. Pero más que eso, le prometió que a partir de ese día, su negocio sería diferente. Ya no sería un lugar de opresión y crueldad, sino un lugar donde las personas pudieran sentir la dignidad y el respeto que merecían.
Esta historia nos recuerda que Dios está en los detalles de nuestras vidas, que ninguna oración es demasiado pequeña para Él, que ninguna situación es tan desesperada que Él no pueda cambiarla. Nos enseña que la fe genuina tiene poder, no porque las palabras en sí mismas sean mágicas, sino porque conectan nuestros corazones con el corazón de un Dios que nos ama infinitamente. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite oír sobre el amor y el poder de Dios. Recuerda siempre que no importa cuán oscura parezca tu situación, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado de Dios, Él siempre está ahí, esperando con los brazos abiertos para recibirte. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia abundantemente. Amém. Tentar novamente ou Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.